El presidente Javier Milei volvió a aparecer públicamente tras un fin de semana tremendo de aumento de sus salarios, el de sus funcionarios, el de decretos firmados en la gestión de Cristina Kirchner, una pelea frenética en redes sociales, una situación que terminó con un funcionario expulsado luego de una entrevista televisiva y la inflación de por medio, como lo veíamos. Escuche. El fin de semana estuvo marcado por la polémica suba de las dietas del presidente y los miembros de su gabinete, que escaló en un picante cruce en las redes sociales entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Tras confirmar la derogación del decreto que habilitó los aumentos de sueldo, Milei confirmó en una entrevista que echaba al secretario de Trabajo, Omar Yassin. Además, al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo despidió? En este momento lo están notificando. ¿A Yassin? El secretario de Trabajo. Digamos, por este error. Este es un error que no debería haber cometido. Milei también habló de la inflación. Si bien reconoció que marzo puede tener un impacto alto, sobre todo en alimentos y tarifas, aseguró que en abril puede esperarse un derrumbe en los precios y defendió el ajuste fiscal como la única forma de evitar la hiperinflación. Nosotros sabemos que marzo va a ser un mes muy complicado, pero yo no descarto que abril pueda haber un derrumbe de la inflación como el derrumbe que vimos en febrero del dólar. El ajuste fiscal que hemos metido es equivalente a 10 puntos del PBI. Bueno, o sea, no existe registro histórico ni en Argentina ni en el mundo de haber hecho eso. Pero era la única forma que tenía de evitar una hiper. Por otro lado, el mandatario dio detalles de la actualización de la fórmula de las jubilaciones. Señaló que no puede alterar el objetivo del déficit cero y agregó que tiene que ir de la mano de la reforma laboral. Primero tendrías que asegurarte que la fórmula no violente el déficit cero. Una vez que, de modo tal que cuando vos le das un recurso, el recurso es genuino. Y después avanzar en una reforma integral que incluya el mercado laboral. Pero está claro que la reforma del sistema previsional no es independiente de la del mercado laboral. Eso era lo que decía en La Nación Más Javier Milei en horas de la mañana. Le damos la bienvenida a Lucas Romero, consultor, politólogo. Está al frente de una de las consultoras más respetadas de la Argentina, de Sinopsis. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo andan ustedes? Un gusto volvernos a reencontrar después de varios meses sin que pudiésemos hablar. Lucas, ¿cómo se entiende que si bien la figura del presidente en cuanto a su imagen positiva desciende algunos puntos, está bien por encima del 60%? Y en el medio de las pocas notas que usted pudo ver mientras conectábamos vía Zoom, el aumento de la garrafa, la inflación, las idas y vueltas respecto de los salarios públicos, la pelea con Cristina Fernández de Kirchner y demás. Bueno, a ver, estamos viendo un presidente intentando hacer un ajuste fiscal de gran magnitud y sobrevivir políticamente en el intento, ¿no? Este sería un poco el resumen de lo que ustedes han expresado con diferentes aspectos de la coyuntura cotidiana, ¿no? El presidente teniendo que rever un aumento de sueldo para sus funcionarios en un contexto donde la gente está sufriendo. A ver, digo, me parece que acá el presidente está gozando de algo que habitualmente damos a llamar la luna de miel, que no es otra cosa, Fernando, que una ventana temporal en donde hay ausencia de legitimidad temporal para emitir juicios de valor crítico. Creo que tenemos una opinión pública que está mirando este comienzo de ciclo, intentando saber si este presidente da en la tecla en corregir los problemas económicos y efectivamente resolver lo que es la principal demanda ciudadana, que es bajar la inflación. Y esa ventana temporal está llegando a su fin, ¿no? Probablemente marzo y abril sean 2 meses en donde la opinión pública se va a empezar a dar un poco más de margen para la crítica. Así que veremos allí cómo reaccionan los indicadores de opinión pública, cómo reaccionan las encuestas, para saber si a este presidente se le va a tener más tolerancia de lo habitual, porque eso pareciera ser un poco los primeros indicios, o si efectivamente la ausencia de resultados en el corto plazo empieza a socavar esa popularidad del presidente, que es hoy su principal fuente de legitimidad, ¿no? Me despierta un interrogante enorme lo que usted me acaba de señalar al decir que Milei no es una persona que doblegue rápidamente su discurso. Es más, en cada aparición pública
insistiendo que estamos al principio de marzo y no en abril o en mayo, ha dicho: de ninguna manera negocio esto, de ninguna manera me aparto de esto otro. Yo les propuse algo, yo dije la verdad y vengo a cumplirla. ¿Hay margen, sin perder esa imagen de esto es lo que propuse, con esto gané y esto es lo que pretendo para mi gobierno, a negociar desde la política, consensuar un discurso más contemporizador respecto de los humores sociales y demás? Bueno, es el trade-off que va a tener que encarar el presidente entre destacar su convicción y su decisión respecto de cuál cree él debe ser el rumbo de su gobierno, el norte de su gobierno, y la factibilidad. Porque en última instancia, Fernando, una decisión tiene dos planos. El plano de la voluntad de tomar una decisión y el plano de la ejecución de la decisión. Y este es un poder ejecutivo que sufre restricción decisional. Los politólogos hablamos de gobierno dividido cuando el poder ejecutivo no controla el poder legislativo. Y buena parte de las decisiones que hay que tomar para arreglar la economía son decisiones que debe tomar el Congreso. Si este presidente, más allá de su convicción, no logra juntar las voluntades necesarias para tomar decisiones, bueno, la tarea de ordenar la economía se le va a ver, o se le va a volver políticamente más difícil, más inconveniente, porque el ajuste va a tener que ser por una vía mucho más dolorosa. Entonces, creo que estamos viendo un presidente que, después de su discurso del 1 de marzo, está intentando nuevamente recorrer la senda del diálogo para ver si puede sacar esas decisiones que necesita sacar del Congreso. Bueno, habrá que ver si esta vez tiene éxito. No tuvo éxito en enero y creo que eso fue un evento negativo para las probabilidades de éxito del programa económico del gobierno. Bien, y aquí la última pregunta. Decía usted, la verdad que no goza de un apoyo extraordinario en el Congreso, pero aflora una tercera posición que tiene que ver obviamente con la representatividad de la Argentina en el Congreso, que son los gobernadores. ¿Pasa por ahí la clave para hilvanar estas decisiones logrando apoyos de terceros, pero que indudablemente involucran al Congreso? Sí, a ver, en esta segunda iteración del juego, en donde Milei está tratando nuevamente de sacar la ley bases, está decidido esta vez a ir a negociar con los gobernadores. Y me parece una decisión inteligente en el sentido de que el Poder Ejecutivo Nacional comparte con los gobernadores la responsabilidad de gobierno. Habitualmente en los primeros años de gestión se conforma esto que denominamos el partido de los que gobiernan, que tienen intereses comunes, tienen que resolver problemas de gestión. Creo que el gobierno ha ido a buscar a los gobernadores para ver si puede a través de ellos juntar la mayoría que no pudo juntar en el Congreso en enero y sacar estas leyes que necesita sacar, no tanto la ley bases en términos de las reformas estructurales del Estado, sino el paquete fiscal, ¿no? Que es el que le da consistencia al programa económico para que Milei pueda ofrecer resultados, que es en definitiva lo que la opinión pública le va a pedir. El principal escollo de Milei es la opinión pública, es la ciudadanía que ya no va a tener dónde rascar próximamente porque el ajuste se siente y en diversos órdenes de la escala social, o es precisamente el mirarse al espejo y decir, y me cuesta mucho negociar. Es todo eso junto, Fernando, y te sumaría, es el tiempo también. Porque atender las demandas ciudadanas y tomar decisiones rápido para poder ofrecer resultados rápido forma parte de la misma problemática. Este es el desafío político que enfrenta Javier Milei. Por eso creo que hay que celebrar con beneplácito que el presidente haya decidido retomar la senda del diálogo. No hay forma de que este gobierno pueda tener éxito si no es logrando acuerdos, consensos, apoyos de un gobierno que necesita esos apoyos para tomar decisiones. Gracias, Lucas. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Abrazo grande. Lucas Romero. Claro como siempre. Pausa. Ya volvemos.